Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Estamos acá dando inicio a un material que hemos realizado junto a inspectores, directivos y maestros de una escuela rural de Lezama y de una escuela urbana de Florencio Varela. Estamos muy contentas de poder compartir con todos ustedes el trabajo que estuvimos haciendo en torno a la diversidad de procedimientos de los niños, a sus errores, a las intervenciones de los docentes que recuperan esos procedimientos y esos errores y los ponen en diálogo con las distintas ideas de los niños. Va a comenzar entonces Nélida de la Escuela 15 de Varela, así que la invitamos a compartir lo que preparó. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nélida, yo soy docente de la EP15 de Florencio Varela, y bueno, le vamos a compartir una experiencia que tuvimos trabajando durante estas semanas. Tengo la suerte de tener segundo año, lo estuve el año pasado, pero bueno, debido a esta pandemia se complicó un poquito la conectividad con ellos, pero bueno, así todo, con el tema de la planificación con la directora, tratamos de ampliar este rango numérico, ¿sí? Y presentar diferentes situaciones donde ellos puedan analizar, ¿no?, sus propias producciones. Trabajamos con grilla, comenzamos con una grilla del 0 al 100, donde ellos tenían que ubicar por ahí un anterior, un posterior. Después avanzamos a una grilla del 200 al 300. La propuesta que le vamos a presentar hoy es la de un dictado de números. Les pedí que escriban como puedan, ¿sí? Si bien se los decía en voz alta, como para que ellos puedan escuchar esta numeración hablada, y que ellos escriban solitos como puedan, sin ayuda, sin portador. Una vez que finalizó el dictado, lo que les propuse es retomar alguna de estas diversas escrituras y presentarlas en el pizarrón. Una vez que presenté las escrituras, escribí en el pizarrón, por ejemplo, para el 410, escribí el 4210, el 478 y el 40010. ¿Sí? Les pregunté de forma general a todos si en alguna de estas escrituras se encuentra el 410. Les invité a participar a ellos, siempre es un grupo muy participativo, y bueno, el primer alumno que pasa al pizarrón es Tizi, con su dedito señala el 40.010, expresando que ahí dice el 410. Entonces en un momento él me dice, señor, ese número hay que sacarle un 0, entonces con su manito quiere borrar el 0, entonces yo lo que le pido es que no borre ninguna escritura, sino que escriba debajo, como él cree que se escribe el 410. Agarra la tiza y escribe el 4010. Bueno, entonces yo le pregunto al resto de los compañeros de esa escritura que hizo Tizi, si ellos creen que ahí dice el 410, y en un momento levanta la mano un compañerito, ve la escritura de Tizi y me dice: paso yo, señor. Y dice: esta no es la escritura del 410. Y pide una tiza, y entonces yo le digo que escribe el 410. Mateo logra escribir el 410 y dice esta frase que el 10 tiene que estar adentro del 400. Entonces Tizi lo queda mirando, se queda pensando, porque claro, la escritura de él había sido 4010. En este momento, donde los dos están como comparando sus propias escrituras, le propongo a Tizi que escriba el 400. Él reconoce el 400, me escribe el 400. Después le volvemos a preguntar en el grupo, siempre con la participación de todos los niños. Le pregunto y le digo si sabe escribir el 409, y escribe el 409. Le digo si se anima a escribir nuevamente el 410 y vuelve a escribir el 4010. Entonces, entre ese análisis de las escrituras, le vuelvo a pedir si se anima a escribir el 4000. Y no se escribe el 4000. Entonces, entre el análisis de todas esas escrituras que aparecen en el pizarrón, él mismo construye y revisa su escritura inicial. Entonces, en un momento me dice: sí, señor, lo escribí mal. Entonces, vuelve a corregir y escribe el 410, ¿no? Entonces, ahí alucinan ellos como que
como este es un número grande, lleva puntos. Lo que logramos con Tizi es, a partir de varias intervenciones, es tratar de repensar, ¿no?, sus escrituras. Y lo que nos sirvió muchísimo en este trabajo con estos niños tan chiquitos es el apoyo que tienen en estos números redondos. De decir, bueno, este número no lo sé, pero bueno, por ejemplo, en otra situación con otros niños, porque hemos trabajado de forma individual, para la escritura del 200, ellos se apoyaron en la escritura del 100. En el caso de Tizi, nos llamó la atención algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando él llega a darse cuenta que ese número 4010 resulta muy grande para el 410 en comparación con el 4000, porque creo que lo termina como de destrabar, ¿no? De hacer notar es que ese 4000, que él sabe que es un número muy grande, no puede ser, no puede estar tan parecido al 410, que es un número más pequeño, ¿no?, en relación. Entonces él, cuando finalmente decide que esta escritura es la del 410 y le hace un círculo, ¿no?, como diciendo es esta, se da vuelta y le dice a todos, yo me equivoqué, porque el 400 tiene que tener 3 números. ¿No? Como que vuelve a ubicar él y a justificar por qué esta es la escritura correcta. No como docente decirle, acá está faltando algo, o te falta tal número, sino que entre ellos, entre pares, puedan ayudarse. Así fue el caso de Tizi, ¿no?, que logra escribir y que después se anima a más, se anima a otros números. Si bien sabemos que no todos logran las mismas producciones al mismo tiempo, todas son valiosas. La importancia que tiene de las intervenciones docentes, Nelly, la importancia que tienen tus intervenciones frente a estas pistas que vos les diste a los nenes, que son los números redondos, para que ellos puedan ir construyendo, y la posibilidad de interactuar con otros, favorecer este intercambio, ¿sí? Esas fueron tus intervenciones para que Tiziano pueda seguir avanzando y pueda seguir construyendo conocimientos. Mismo cómo Nelly toma el error, ¿no? No está penalizado el error, no es algo que está mal. Ella lo toma para construir junto con la clase, seguir construyendo y que ellos puedan analizar esa escritura. Para el error y para la escritura, que está bien, porque digo, Mateo pasó y en la primer chance de escritura puso el 410 correctamente, y Nelly no dijo que estaba bien, ¿no? No dijo que estaba bien, no dijo que estaba mal, lo cual le permite entonces a la clase ser ellos mismos quienes validen sus escrituras y lo que van construyendo. Por ejemplo, tanto la intervención como Tiziano, como la de Mateo, también podemos encontrar la escritura de otra compañerita de ellos, de Juli. Ella estaba convencida que el 410 se escribe 410. Tizi trataba de explicarle, porque digamos esa era la propuesta, no que la seño le indique cómo se escribe, sino ellos mismos, donde él le explica a Julieta cómo se escribe el 410. Y esto también de repensar y, ¿no?, de ellos tratar siempre como de argumentar o pensar y participar entre todos. Y este trabajo tan enriquecedor que tiene tanto la intervención que uno hace, que ellos tienen como una situación inicial en el momento de su dictado, pero cuando se van como cambiando su escritura, ¿no? Cómo analicé, cómo lo repensé. Esto hace también y ayuda al resto de sus compañeros, que todos puedan construir, no que la construcción sea del docente para ellos, sino los protagonistas sean ellos. En el último momento, bueno, Tizi quiere explicarle a Juli que ese número era demasiado grande, que por lo tanto llevaba puntos, pero que no era el 410, que para él era el 410.000, y se queda como pensando. Entonces, volvimos a la escritura del 4000, entonces ahí él se da cuenta y dice, no, señor, entonces si este es el 4010, llegamos hasta el 40.010, porque en un momento lo llega a decir, reconoce, ¿no? Y bueno, pero Juli estaba con que es el 410, entonces los compañeros le decían, el 10 va dentro del 400. ¿Por qué decís que no es este? Explícale a ella, todo lo que vos te diste cuenta. Sería 410.000. Ajá. Y entonces, para que sea 410, ¿qué? ¿Puse el 10?
410. Sí, pero serían 1000, ya que deben caber puntos, si es así. Debe caber como puntos. ¿A dónde pondrías el punto, Tizi? Como por acá. Esto de volver a retomar otra vez, pero retomarlo no como algo de, bueno, que vamos a corregir que el 410 no se escriba así, sino al contrario, tratar de poner otros ejemplos, otros números similares, y no tanto como para que quede en vista decir, bueno, Juli, vení, pasá al pizarrón, o algo por el estilo, ¿no? Siempre la intervención la tienen ellos, la ayuda es con ellos. Esa clase yo recuerdo, porque estaba ahí con Eli acompañándola en el aula, Juli en un momento dice que la escritura de Tizi está bien. Entonces queda como la escritura que plantea Juli arriba, que es el 40.010, y la de Tizi abajo, que es el 410. Y Juli dice que la de Tizi está bien. Cuando le preguntamos con respecto a la escritura que ella realiza arriba, también está bien, ¿no? Entonces, con Nelly finalmente lo que queda como discusión es, pero a ver, ¿puede ser que en los dos lados diga 410 y se escriban de manera tan distinta? Me quedo con esto que sirvió esta intervención que tuvieron entre todos, que si bien ella, como dice Mali, se fue con la idea de que hay dos 410, que la escritura de ella estaba bien y que la escritura de Tiziano estaba bien. Se fue pensando, se quedó realmente pensando, y ella vino y me lo contó con una gratificación, no sabes, Juli se fue, pero está buenísimo, porque eso lo generó ella con el intercambio y con cómo ibas de alguna manera interviniendo, ¿no? Para que esas cosas vayan apareciendo. Entonces ahora la intención sería por ahí abrir un poco el intercambio, también sumando a Mónica y a Lorena, que seguramente al escucharte atentamente le fue surgiendo alguna reflexión, alguna pregunta o algo como para intercambiar. Bueno, queda evidente que con este último comentario que haces, Nelly, Juli se fue a su casa pensando, ¿no? En esto, qué es lo que está pasando con el sistema de numeración. Y lo interesante es que vos seguramente en la próxima clase, cuando se vuelvan a encontrar, o lo vas a evocar nuevamente seguro, para poder seguir avanzando, ¿no? En la construcción de esos números. Y bueno, claramente se evidencia en este diálogo que vos estabas comentando, que tenían los niños entre ellos, que aún cuando tal vez otros consideraban que ese número no era el que estaba diciendo la seño 410, el conocimiento estaba circulando ahí permanentemente, ¿no? Vos no intervenías directamente para validar o no esto, pero ellos estaban buscando la manera de aproximarse lo mejor posible. Así que me parece que fue una clase muy productiva, ¿no? Para este avance, y considerando esto que por ahí encontramos en las aulas, la diversidad de niveles de conocimiento que están teniendo nuestros niños, y más hoy ante la pandemia. Así que me sorprendió y me encantó esto. Muy, muy bueno, Nelly. Muy bueno, gracias. Bueno, Nelly, la verdad que muy interesante todo lo que contaste. Lo que me pareció muy valioso es la amplitud que tenían de conocimientos todo el grupo. Digamos que vos no te cerraste a una determinada cantidad de rango de numeración, y que se nota que ellos podían hacer vinculaciones con números más grandes o más chicos, o que tenían puntos, o que podían tener muchos ceros. Entonces eso les llama la atención. Eso significa que ellos tienen conocimiento de eso, que han podido tener otras experiencias sobre eso, y eso los llevó a poder en esos intercambios poder encontrar, digamos, la respuesta a tu propuesta, la consigna. A mí me quedé pensando en la intervención de Mateo, que da con la clave de decir, el 10 tiene que estar adentro. Eso me pareció muy interesante. ¿Cómo crees vos que pudo encontrar esa respuesta?
Con respecto a eso, yo al principio les comenté que la decisión con Mali fue de, bueno, ampliemos el rango numérico a lo que más podamos, a lo que más puedan los chicos. Entonces empezamos con un trabajo intensivo de grillas, y esto que decís de Mateo lo voy a rescatar porque, por ejemplo, Mateo es uno de los alumnos que yo trabajé de forma individual con ellos. Siempre estamos bueno, a ver, hay actividades grupales, y en esta intensificación entre el 200 y el 300 fue con Mateo, porque sabía que él era el que iba a dar hincapié a esta corrección del 410. Con él trabajé 2 días anterior a esta situación del dictado, donde ellos tenían que ubicar números del 200 al 300. Entonces, estas actividades individuales que fueron trabajadas con anterioridad a este dictado ayudó muchísimo a Mateo, como otros compañeritos, a poder decir que el 10 está dentro del 400. Si bien yo no había trabajado rangos del 400, por ejemplo, al 500, sí trabajé anteriores. Y eso es lo que a ellos los ayudó para poder formar el 410, como en este caso el de Mateo. Este trabajo individual de una grilla del 200 al 300, apoyándose en un número que ya conoce, que es el 100. Bueno, muy interesante todo lo que contaron, y también muy interesantes las intervenciones de Lorena y Mónica. Muchas gracias. ¿Vos, Lorena, querés agregar algo? Sí, me parece acá nuevamente esta intervención que hace Nelly, donde lo pone, en este caso a Mateo, ¿no? Pero seguramente que a todo el grupo, como protagonista de la construcción de ese conocimiento, porque Mateo pudo volver y es el que dio la pista para identificar al 410 como tal, porque había trabajado anteriormente y él estuvo con la grilla y él estuvo mirando, observando, y con las intervenciones de Nelly, ¿no? Pero no fue que Nelly dijo, este es el 100, este es el 200, no, lo fue guiando. Entonces, me parece que eso le sirvió, y porque fue protagonista de encontrar el número que Nelly le hacía referencia, le sirvió para tirar esta pista en la clase cuando tenían que escribir el 410. Quiero rescatar esto, lo que logró Nelly, de hacerlo sentir al niño con ese conocimiento que él tenía para poder aportarlo, ¿no? Sin desvalorizarlo, sin nada, ¿no? Sino ponerlo en potencia, que lo tomó y lo compartió con el resto, ¿no? Así que bueno, eso también me parece interesante por ahí comentarlo. Qué importante resulta poder tener una planificación secuenciada, ¿no? Porque Nelly llega a donde va llegando por todo un recorrido que ella está haciendo de manera intencional. Digo, ella selecciona las propuestas con un propósito y hacia ahí se dirige, ¿no? Digo, qué importante es entonces que Nelly tenga en claro a dónde quiere ir y que planifique y seleccione las actividades para poder lograrlo, ¿no? Bueno, ya dijeron un montón de cosas. Quisiera agregar algo que me parece muy importante, que estuvimos conversando en nuestros intercambios con Mali y con Nelly, que me parece muy interesante la pregunta que queda ahí abierta para que los chicos sigan pensando, porque sabemos que lo vamos a retomar. O sea, me parece muy interesante esto de ver, no estamos intentando cerrar nada, ¿no? Porque nuestro propósito no es que la clase termine habiendo llegado a un lugar correcto. Sí, porque nuestra intención, y se ve claramente en lo que Nelly hizo en su clase, no es que aprendan el 410. El contenido no es el 410, ¿no? Que uno puede recordar cuando éramos chicos que el contenido era el 1. Nos enseñaban el 1, a escribir el 1 y hacíamos 2 renglones de 1. Al otro día venía el 2 y así, estoy diciendo una antigüedad. Pero en este caso, el propósito no es que los chicos, el tema de la clase no es el 410, sino todo lo que nosotros podemos pensar a partir de analizar escrituras en las cuales ellos piensan que así se escribe el 410. Por ejemplo, en la pregunta que hacen, ¿es posible que 2 números que se escriben distintos, los 2 se llamen 410? Esa pregunta, que es la que queda abierta, como dando también el pie de que esto va a continuar,
que lo vamos a seguir pensando, que no se terminó acá y la próxima que nos veamos vamos a estar con otro contenido. Eso de poder pensar y volver y detenernos y permanecer en una continuidad de trabajo y de ideas y de interacción. Y como dice Mónica, van a ir a la casa y se van a quedar pensando, y cuando vuelvan ya no van a ser los mismos que son los que despedimos hoy, porque vienen con nuevas ideas. Ahí hay una idea que tiene que ver no con el 410 en sí mismo, sino con las regularidades del sistema de numeración, que es el contenido que nosotros estamos tratando de abordar, ¿no? Ahí hay una idea más general que es, en el sistema de numeración no existen dos números que se escriban distinto y se llamen igual. Cada escritura tiene un nombre, ¿no? Entonces, hay una cosa que para ese momento, para Juli, estaba admitiendo que dos escrituras diferentes se llamen igual. Y la pregunta que Nelly deja picando es, ¿podrá ser? No le dicen, no, eso de ninguna manera es así. ¿Podrá ser que dos números que se escriben tan distintos se llamen de la misma manera? O sea, hay una pregunta, lo mismo que les puede pasar en otro momento cuando, qué sé yo, jugando a la lotería, escuchan 34 y les parece que lo marcan en el cartón, pero es el 43. O sea, podría ser, si tiene el 3 y el 4, podría ser este o podría ser el otro. O sea, dos números, aunque tengan las mismas cifras, pero están en distinto orden, ¿se pueden llamar igual? ¿No? A mí me parece interesante también ver cómo, si bien toda la clase giró en torno al 410, el propósito de la clase no es aprender el 410. Me parece interesante rescatar esa cuestión. También, bueno, retomando todo lo que estaban planteando, además del trabajo previo, que me parece interesante resaltar esto de que hay momentos de trabajo individual, hay momentos de trabajo colectivo, hay momentos de trabajo en sus casas, hay momentos de trabajo en el aula todos juntos, que en el aula se priorizó la interacción de ideas, ¿no? Que hay momentos de debate y de discusión y, como decía Lorena, de circulación de ideas. Esa idea me parece interesante, y también cómo a lo largo de toda la clase, algo que ustedes resaltaron y que se puede sintetizar en la idea de la incertidumbre. Hay incertidumbre por todos lados, ¿no? Los nenes no saben bien cuál es el 410, la maestra no nos dice nunca cuál es el 410, Mateo interviene con una respuesta correcta, pero no la decimos, o sea que todo el tiempo se sostiene una incertidumbre que es la que también permite que la discusión siga adelante. Porque si Nelly desde el comienzo hubiese dicho, esta está mal y la que está correcta es esta, se acabó la clase. No hay más discusión, porque no tenemos nada que discutir. En cambio, al no haber validado como maestra si estaba bien o estaba mal, sino que permitió que sean los mismos niños los que vayan tratando de encontrar la respuesta correcta, digamos, aunque tampoco era el propósito, pero sí poder argumentar, validar, justificar, explicarle al compañero con sus argumentos cómo podían, ¿no? ¿Cuál era? A veces mostrando la escritura, a veces escribiendo, a veces dando una explicación como el 10 tiene que estar adentro del 400. Todos esos intentos son los que nos parece muy, muy valioso, que es donde van circulando ideas, ¿no? Y que además nos salen de la actividad inicial, que fue dictado de números. Una típica de dictado de números era, hola, te dicto unos números, terminó el dictado, me llevo las hojas, las miro, pongo bien, mal, bien, mal, bien, mal, las devuelvo y ya está. Y acá el dictado fue una propuesta que permitió que, como era el número más allá del rango que ellos dominaban, ya sabíamos que iba a aparecer una diversidad de escrituras. Y el trabajo no es con el dictado en sí mismo o buscar si están correctas o incorrectas las escrituras, sino analizar las diversas escrituras que aparecieron, por ejemplo, para el 410. Parece que todas estas ideas nos vienen bien para tener presentes en otras clases cuando estemos trabajando con otros contenidos también, ¿no? La importancia, como decía hoy
Silvina y decía Mónica también, la importancia de las interacciones entre los niños, la importancia de resaltar las intervenciones, porque es la docente la que está ahí sosteniendo esa incertidumbre e interviniendo de una manera que no mata el problema, que no corta la discusión, sino que siempre está devolviendo con preguntas como para que los chicos sigan pensando y poniendo interacción. Mirá lo que dice Mateo, ¿y a vos qué te parece? Y mirá lo que dice Tizi, a ver Juli, y a ver, o sea, siempre ayudándolos a poner en diálogo las ideas de todos. Muy, muy interesante.